Shalom, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios Comunidad Judía Nazarena de Neh Hashem. Hoy estamos en la parte oscura de la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur, queridos hijos, no es una fiesta triste. La fiesta triste es el 9 de Av, por la destrucción del templo. Yom Kippur es una fiesta de aflicción, pero al mismo tiempo es de alegría, porque el Eterno responde nuestras oraciones, nos redime y salva. El fundamento escritural de esta fiesta, queridos hijos, se encuentra en Levíticos 23, del 27 al 32. Y dice así: a los 10 días de este mes, séptimo, será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, es decir, será Shabbat. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Hashem. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Eloa, porque toda persona que no se afligiere en este día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, o sea, hoy, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Levíticos 23, del 27 al 32. Existe otra segunda cita que también les puedo recomendar. Se encuentra en Levítico 16, 29. Vamos a analizar un poquito la palabra Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur, queridos hijos, tiene el siguiente significado. Para las personas que saben hebreo, saben que Yom significa día y Kippur significa expiación. En ocasiones también se dice Kippurim, Yom Kippurim, que significa día de las expiaciones. ¿Qué es la palabra expiación? ¿Qué significa expiación? Bueno, para entender esto, hijos, debemos entender varias cosas. El Eterno está sentado en su trono de justicia. Y de su trono de justicia salen dos fundamentos. Uno es la misericordia, Gesed, y el otro sale la justicia, Mishpat. De la misericordia viene el perdón, pero de la justicia viene la expiación. Y este es aquí el error, donde muchas personas dicen, oh, este es el día del perdón. En esencia sí lo es, pero no es del todo correcto, porque una cosa, queridos hijos, es perdón y otra cosa es expiación. Les voy a poner un ejemplo, ¿ok, hijos? Supónganse que ustedes me prestan su automóvil y yo tengo un accidente y lo choco. Me descuidé y choqué. Les llamo a ustedes y les digo, mi hermano, me da mucha pena, pero fíjese que me descuidé y tuve un accidente. Y ustedes me dicen, hermano, no se preocupe, y yo asumo todo. ¿Qué acaban de darme ustedes? Perdón. Perdón, perdón. ¿Pero quién pagó los daños? ¿Yo? No, No, ¿quién? el dueño del carro. El dueño del automóvil. Ok, el dueño del automóvil se encargó de cubrir los daños. Él fue el que hizo expiación. Recuerden, hijos, que el Eterno no es un ser despótico. Nosotros creemos que si el Eterno lo puede hacer todo, y de hecho todo lo hace, que Él puede dar el perdón así. Y no es necesario hacer nada más. Pero recuerden que el Eterno es justo por definición. El hecho de que el Eterno perdone, esto lo hace en base a su misericordia. Pero ¿qué pasa en base a la justicia? Si no se procede, si el Eterno no hace nada para expiar, su justicia queda cercenada, su justicia queda rota, queda quebrada.
Es necesario que se satisfagan las dos cosas, tanto el perdón, que es misericordia, pero también la expiación, que es la justicia. ¿Ya me entienden, hermanos? Por eso es que muchas personas confunden una cosa con otra y dicen expiación es perdón y perdón es expiación. No necesariamente. Se parecen, pero vienen de diferente fuente. Una viene de la justicia y otra viene de él, la misericordia. Muy bien. Ahora vamos a analizar los nombres de esta fiesta. Esta fiesta tiene varios nombres. Número 1, hijos, se llama Yom HaKippurim, el día de los cubrimientos, expiaciones. Y aquí tenemos que analizar la palabra Kippur. Kippur, queridos hijos, tiene como significado cubrir. Generalmente es cubrir con sangre. Imagínense, hijos, que yo tengo una tabla y esa tabla tiene un defecto, tiene una mancha notoria, se observa. Y la expiación lo que hace es cubrir aquello con sangre, lo cubre. Ya no es vista, ya no es tomada en cuenta. Otros significados, hijos, es expiar, que significa pagar por. Expiar siempre lleva la idea de un pago. Condonar, aplacar, limpiar, pacificar, olvidar o dejar atrás. Ahora, hijos, aquí hay algo sumamente importante. ¿El Eterno nos perdona? ¿El Mesías hizo expiación por nosotros? Sí. ¿Por qué nuestras vidas están llenas de tristeza, de ansiedad, de temor? ¿Por qué recordamos nuestro pasado con dolor? ¿Por qué recordamos nuestras antiguas fallas y nos siguen doliendo y pesando? Si ya el Eterno perdonó y el Eterno expió. La razón, hijos, es porque no nos hemos perdonado. Ahora, hijos, nuestra mente, queridos hijos, funciona en ocasiones como juez, pero también podemos educar a nuestra mente para que funcione como un abogado defensor. Cuando te venga un pensamiento en el cual te diga, cometiste esta falla, mira el error tan grave que cometiste, mira el mal que hiciste, tú di, el Eterno me ha perdonado, el Eterno me ha expiado. Y cambien de pensamiento. No se torturen más, no se aflijan más, porque lo único que les va a provocar eso es dolor, tristeza. Si ustedes ya pagaron por esa falta y ya han hecho la corrección, déjenla atrás y sigan adelante. Les quiero decir algo, queridos hijos. Todos nosotros somos productos de nuestros errores y de nuestras buenas decisiones, pero el Eterno toma aún nuestras malas decisiones para hacer cosas buenas. Si el Eterno me hubiera dicho que me iba a sacar de la iglesia en la cual servía para traerme a este caminar y me hubiera mostrado todo el sufrimiento que iba a provocar a mi persona, a mi familia, a mis amigos, lo más seguro es que hubiera dicho, no, mejor no, no quiero pasar por esto. Pero el Eterno no nos dice y nos hace pasar por este sufrimiento con el fin de hacernos mejores. Entonces, hijos, en este día yo les recomiendo que así como el Eterno ha cubierto nuestros pecados, ha perdonado nuestras faltas, también nosotros empecemos en nuestra mente y en nuestro corazón a perdonarnos. No se torturen más, no se castiguen más. ¿Cuántos esposos se llenan de rencor y desquitan su ira en su esposa y en sus hijos? ¿Cuántas esposas se llenan de rencor por pecados pasados y descargan su frustración, su ira, su encono en contra de su esposo y sus hijos? Creemos que esta fiesta es una fiesta de sanidad, es una fiesta de salud,
No nada más física, sino también espiritual. Y no nada más espiritual, sino también mental. Llegó el momento, queridos hijos, que aprendamos a perdonarnos y a empezar a cumplir el mandamiento: ámate a ti mismo. Vamos a analizar el siguiente nombre. Entonces, el primer nombre que hemos visto es Día de la Expiación, que así es como se refiere la mayoría de las veces en la Torá. Pero hay otro nombre, hijos. Otro nombre es el Yom Som. Yom Som. ¿Qué es Som? Día del ayuno. Día del ayuno. Y existe otro nombre, hijos, que eso fue utilizado en el periodo del judaísmo del Segundo Templo. Y se los voy a decir. Hechos 27:9. Hechos 27, ¿no? Hechos 27:9. Mi hermano Juan con micrófono podría leerlo, por favor. ¿Qué dice? Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno. Muy bien. Fíjense, hijos, que mucha gente cree que una vez venido el Mesías y una vez que el Mesías murió y resucitó, estas solemnidades ya no son necesarias. Pero ahí tenemos una referencia clara. Y dice, habiendo pasado, ¿qué? El Som. Ese es el otro nombre, el Som. El ayuno. ¿A qué se está refiriendo? ¿A un ayuno cualquiera? No. ¿A cuál? A Yom Kippur. Y ahí está la referencia clara. Entonces, hijos, ¿cuáles son los tres nombres que aparecen en la Torá o dentro de la tradición nazarena y rabínica? El primero es Yom Kippur, otro es Yom HaKippurim, Yom Som y Som. Ahora, se fijan que todos estos nombres están relacionados con dos cosas, con expiación y con ayuno. ¿De dónde viene la idea del ayuno? La Torá no dice específicamente vas a ayunar. La Torá dice afligiréis vuestra alma. ¿De dónde viene entonces el ayuno? Viene de la interpretación. ¿Cuál es una forma de afligir el alma, queridos hijos? Es ayunar. Ahora he de decirles, hijos, y esto se lo digo con perfecta fe. Yo creo con perfecta fe en el ayuno. Yo he encontrado que el ayuno es una herramienta espiritual de gran poder. Cuando tú te sientas afligido, triste, enfermo, abatido, cuando despiertas en la noche con angustia, cuando no puedes dormir, cuando el médico te dice tienes una enfermedad y es muy seria, o cuando alguien te dice estás en una situación muy grave, laboral, económica, familiar, ayuna. El ayuno, queridos hijos, es una forma de purificarte, de acercarte al Eterno. Es una forma de expiar. El ayuno te puede curar. ¿Sabían ustedes que el ayuno equivale a 1000 horas de oración? Lo único que le es comparable al ayuno es una hora de Torah. Estudiar Torah, una hora de Torah equivale a 1000 horas de oración. Y un ayuno también equivale a 1000 horas de oración. Una de las formas, hijos, que ustedes tienen de potencializar su oración, de hacer que su oración sea más efectiva, más fuerte, es ayunando. ¿Te preocupan tus hijos? Ponlo en oración. ¿Te preocupa tu trabajo, tu fuente de ingresos? Ponlo en oración y en ayuno. ¿Te duele tu situación familiar? Ponlo en ayuno.
Y verás tú grandes milagros. Y los milagros ocurren pronto. No en un tiempo extremo, no, pronto. Recuerda, hijo, que una vez que tú hagas el ayuno, la respuesta está en camino. Es como cuando tú ordenas algo por internet, digamos por Amazon. Una vez que tú lo ordenas, ¿estás preocupado de que va a llegar? No, tú sabes que va a llegar. ¿Cuándo va a llegar? Pronto. ¿Cuándo el Eterno te va a responder? Pronto. ¿Cuándo el Eterno te va a ayudar con tus hijos? Pronto. ¿Cuándo el Eterno te va a ayudar en tu situación de salud? Pronto. ¿Cuándo el Eterno te va a ayudar en tu situación familiar? Pronto. Todo eso se da pronto. Y es el ayuno el que ayuda. Ahora, hijos, el día de la expiación, y esto lo vamos a analizar como fiesta. Vamos a analizar esta fiesta. Mañana lo vamos a ver en más detalle. Recuerdan, hijos, que las fiestas del Eterno se dividen en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Los grupos de primavera y el grupo de otoño. Muy bien. ¿Cuáles son las fiestas de primavera? Pesaj, Hamatzot, Hamatzot y Shavuot. Muy bien. Conocidos en el castellano Pascua, Panes Ácimos y Pentecostés. Estas son las fiestas de primavera. Estas fiestas, ¿quién se encargó de cumplirlas proféticamente? Yeshua, en su primera venida. Cuando lo hizo, este cumplimiento profético lo hizo el Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente. Y luego hay un espacio de 4 meses. Y en el mes séptimo tenemos 4 fiestas. Yom Teruah, que ya pasó, fiesta de las trompetas. Tenemos ahora Yom Kippur, que es la que estamos celebrando. Y luego 5 días después viene Sukkot, que es tabernáculos o cabañas. Y después una fiesta sumamente bella, Hamatzot. Muy bien, Shemini Hatzeret. Después tenemos una fiesta sumamente bella que es Shemini Atzeret. ¿Recuerdan ustedes también las características de las fiestas? Que las fiestas tienen 3 características. Agrícola, histórica y profética. Ahora, aquí hay un truco, hijos. ¿Pesa que es histórica? Sí. Es la salida de Israel de Egipto y la muerte de nuestro santo maestro. Muy bien. Hamatzot es también histórica. Muy bien. Fue que los hijos de Israel, al salir deprisa, no pudieron leudar su pan. ¿Por qué? Porque la levadura que tenían en Egipto, esa se quedó ahí atrás. En el camino se iba a formar una nueva levadura. Y esa levadura iba a tomar tiempo. Pero mientras eso ocurría, iban a comer el pan sin levadura. Ahora, nuestro Mesías resucita ¿en qué fiesta? Panes Ácimos. Entonces tenemos 2 eventos. Y Shavuot, ¿qué fue Shavuot? La data de la Torá en Sinaí, pero también ¿qué significa? El advenimiento del espíritu de profecía, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Recuerden, hijos, que en el judaísmo el Espíritu Santo es el espíritu de profecía. O sea que se derramó y se cumplió lo que dijo Joel. ¿Recuerdan? Vuestros hijos, nuestros ancianos tendrán sueños, vuestros hijos tendrán visiones. ¿Se acuerdan? Esa hermosa profecía de Joel se cumple aquí, parcialmente, en Shavuot. Todo esto se cumplió ya, parcialmente. Pero en Yom Teruah, hijos, ¿es agrícola? No. ¿Yom Kippur es agrícola? No. ¿Sukkot? Sí. Sukkot sí es agrícola. ¿Shemini Atzeret? No. Entonces,
La única que tenemos de características agrícola es Sukkot, en las fiestas de otoño. Estas son las fiestas otoñales y estas son las fiestas primaverales. Ahora, ¿cómo podemos clasificar estas fiestas si no son agrícolas ni históricas? ¿Qué son? Proféticas. Ahora, aquí hay algo, hijos. ¿Qué es profecía? Una definición de profecía es historia en movimiento. Hijos, se los voy a plantear de manera diferente. ¿Cuándo entendemos verdaderamente la profecía? Cuando es historia, cuando ya se cumple. Entonces, en esencia, ¿toda profecía es historia? Es historia futura, pero es historia. O sea, ¿va a llegar el día en que nosotros veamos la resurrección de los muertos como un evento ya cumplido? ¿Sí? ¿Va a llegar el día en que nosotros veamos el reino mesiánico como un evento ya cumplido y pasado? Sí, sí va a llegar el día. Pero mientras tanto, ese se va a considerar una profecía. Muy bien, hijos. Ahora, Yom Kippur. ¿Qué profecía es la de Yom Kippur? ¿Qué profecía es? ¿Qué profecía es? Vamos a analizar esto. Cuando ustedes ven el libro de Zacarías, van a observar una cita sumamente interesante. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre un primogénito. En aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón. Esto es la muerte del rey Josías en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje de por sí. El linaje de la casa de David, o sea, los reyes, y sus mujeres por sí. El linaje de la casa de Natán, es decir, los profetas y sus mujeres por sí. El linaje de la casa de Leví, o sea, levitas y sacerdotes, y sus mujeres. Y el linaje de Simei, es decir, los escribas, doctores de la ley, por sí y sus mujeres. Todos los otros linajes, los linajes por sí y sus mujeres por sí. ¿Cuándo ocurrirá esto? El Yom Kippur. Ahora, una de las cosas, y esto ha sido el enorme error que ha cometido el cristianismo, es tratar de evangelizar, voy a utilizar palabra cristiana, al pueblo judío. ¿Por qué la iglesia ha sido tan poco efectiva? Número uno, no conocen Torah. Pero número dos, hijos, es que nuestro amado pueblo tiene un velo. Y puede que aquí y allá haya hermanos judíos que acepten a Yeshua como su redentor. Pero como pueblo esto no va a ocurrir. A nivel nacional no va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando miren a Yeshua, a quien traspasaron, y le preguntarán, capítulo 13, versículo 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Observen la pregunta. Y él responderá, con ellas fui herida en casa de los judíos enemigos de Cristo. Así dice, así le gustaría que dijeran los antisemitas. Pero no, aquí dice, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Cuando Israel vea al Mesías y él les muestre sus heridas. Ahora aquí viene algo interesante. ¿Esas heridas cicatrizan o son heridas eternas? Son heridas eternas, jamás cicatrizarán. Y vean sus heridas, les muestre los agujeros en sus muñecas, en sus pies, el lanzazo en el costado, los latigazos. ¿Qué va a suceder con ellos? Un enorme llanto, una enorme tristeza, un enorme dolor. Y van a reconocer a Él, a quien tanto despreciaron.
Pero no es culpa de ellos, es porque el Eterno puso un velo. ¿Cuándo este velo es removido? En Yom Kippur. Aquí es removido. Ese es el elemento profético más importante de Yom Kippur. Muy bien, mis hermanos, si les gustó este humilde material, por favor, compártanlo. Eso nos ayudará a llegar a más personas y que el Eterno les bendiga. Shalom.